Bueno, esta es la última teoría, es la última teoría de Ingeniería 2. A lo largo de todo este semestre hemos recorrido todo el proceso de desarrollo de software, desde la planificación de nuestro proyecto, tratando de realizar las mediciones, mediciones de tiempo, mediciones de costos. Eh, También planificamos la forma de nuestro grupo, tratamos de evaluar los riesgos. Una vez que teníamos todo planificado, pasamos a la parte de diseño, vimos la parte de diseño de interfaz, luego la de diseño arquitectónico, vimos la importancia del diseño, ¿sí? Una vez que tenemos el armado, el sistema, realizar las pruebas, aunque las pruebas hay que empezarlas en el momento de la licitación, o de los requerimientos, pero lo vimos después de diseño, vimos las pruebas para módulos y pruebas también a nivel de todo el sistema. Y bueno, llegamos al final, estamos en la etapa de mantenimiento, nuestro sistema funciona, pero hay que mantenerlo, y sería en este caso nuestra última teoría. Pero ¿qué es el mantenimiento? ¿Sí? Porque sabemos que es la última etapa de un proceso de desarrollo de software, es la etapa donde cualquier modelo de proceso que nosotros estemos trabajando, eh, vemos que es el final de nuestro desarrollo de software, el final del ciclo de vida del software, ¿sí? Pero además podemos decir que el mantenimiento es justamente prestarle atención al sistema, ¿sí? Eh, Incluso tiene que ver con corregir defectos que pueden surgir en el momento de la codificación, adaptar el software para satisfacer un entorno diferente o mejorar la funcionalidad con fin de cubrir alguna necesidad evolutiva del cliente, y por eso mismo se llama también evolución del sistema. Y en ocasiones se debe realizar mantenimiento de sistemas heredados, sistemas que no hemos realizado nosotros. ¿Qué tienen de diferente estos sistemas? Y suelen no tener documentación. Si la hay, a veces la documentación tiene que ver con una documentación muy precaria. Puede ser que el código esté hecho por una persona que no trabaja más en la empresa y es difícil de entenderlo. O también puede suceder que el sistema no esté bien diseñado. Fíjense que en general los sistemas que son heredados son viejos, a veces no tienen metodología ni documentación y no tienen modularidad, ¿sí? O sea, es difícil de realizar un mantenimiento para ellos. Suele ser complejo para un desarrollador justamente realizar mantenimiento de estos sistemas. A veces el reto de realizar el mantenimiento tiene que ver con enfrentarse con una lista creciente de correcciones de errores, ¿sí? O de adaptaciones o de mejoras, y lo que genera una cantidad de trabajo importante para los desarrolladores. Por lo tanto, eh, la decisión de mantener ese sistema funcionando y realizándole el mantenimiento o reemplazarlo tiene que ver justamente con realizar una estimación de cuánto cuesta mantener ese viejo proyecto y tratar de
de compararlo con cuánto nos saldría a nosotros un nuevo proyecto, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver? Porque fíjense que el mantenimiento es solucionar errores, añadir mejoras, optimizar. Entonces, no es que el mantenimiento solamente significa cambiar o corregir los errores que van surgiendo porque nuestro sistema es nuevo, sino que tiene que ver con adaptaciones, con mejoras, con muchas otro tipo de cambios en nuestro sistema que puede llegar a generar altos costos adicionales. Entonces, todos nosotros tenemos que evaluar estos costos adicionales que que influyen o que tienen que ver con el mantenimiento de un software y compararlo, como dije antes, con cuánto saldría hacer un sistema nuevo, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos esos dos costos y vemos que el mantenimiento de este sistema sale mucho más respecto a realizar un sistema nuevo, es ahí cuando se genera lo que se llama el fenómeno de la barrera del mantenimiento. Es el hecho de decidir cortar con el mantenimiento de un sistema y comenzar con un sistema nuevo, ¿sí? Entonces, la barrera del mantenimiento es el punto en donde nosotros decidimos dejar de mantener ese sistema para comenzar a hacer uno nuevo. ¿Cuáles son las características del mantenimiento del software? Y imagínense que ustedes tienen un grupo de desarrolladores que tienen que realizar el mantenimiento de este sistema, del sistema, de un sistema X. Eso significa que esos desarrolladores no pueden realizar otro tipo de desarrollos, no pueden generar desarrollos nuevos porque tienen que realizar el mantenimiento de este sistema. Esos mantenimientos, sea del tipo que sea, va a tener efectos secundarios sobre el código, sobre los datos, sobre la documentación, tema que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Porque puede provocar una disminución de la calidad total del producto. Si yo realizo un código que no tiene una estructura correcta, puede hacer que mi sistema funcione más lento, o si no tengo en cuenta de que si yo toco un código, ese código puede repercutir en otra parte del sistema, puede generar otros errores en otro lugar del sistema que nosotros no hemos tenido en cuenta, o si hago alguna otro tipo de modificación y no tuve en cuenta que mi sistema tiene que ser portable y no lo tuve en cuenta, entonces cuando se lo doy al usuario y lo quiere portar a otro tipo de sistemas, por ejemplo, de sistemas operativos, ahora no está funcionando. Bueno, puede haber mucho tipo de cambios en el mantenimiento que pueda generar una disminución de la calidad del producto. Y justamente hay que tener en cuenta esto, ¿no? Las tareas de mantenimiento provocan el reinicio de las fases de análisis, diseño e implementación, ¿sí? No es una corrección en un error y nada más. Y por lo tanto, involucra, y estos números son aproximados, entre un 40 o 70% del costo del desarrollo solamente en el mantenimiento, ¿sí? Y bueno, una de las características que menos nos gusta es que si nosotros no hemos realizado un buen desarrollo desde el inicio, ¿sí? Desde la etapa de requerimientos, puede ser que mi sistema al final tenga muchos errores.
y eso implique que tenga un gran mantenimiento, que tenga que ser modificado muchas veces. Y eso va a generar una insatisfacción en el cliente. ¿Y por qué es problemático? ¿O por qué es un trabajo que no gusta demasiado? Porque no es un trabajo atractivo, porque no es innovador, no es creativo en general, eh, porque a veces en el diseño cuando nosotros lo estamos creando no se prevén cambios y entonces es difícil de realizar mantenimiento, porque a veces es difícil comprender código ajeno cuando no se ha tenido en cuenta que probablemente no sea yo el que lo vaya a tener que modificar, porque a veces la documentación no está o no está bien hecha, ¿sí? Entonces es un trabajo que no gusta. ¿Y cuáles serían las actividades del mantenimiento? Bueno, como de la misma manera en como hicimos cuando vimos la gestión de la configuración del software, recuerdan que cuando se generaba un cambio había que identificarlo, controlarlo, implementarlo e informarlo. Bueno, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Un cambio dentro del mantenimiento tiene que ser identificado, controlado, gestionado, ¿sí? E implementarlo e informarlo, ¿sí? Y estos cambios son mucho más fáciles si dentro de mi sistema están presentes los atributos de calidad como modularidad, documentación interna en el código fuente, de apoyo, etc. Entonces, de la misma manera en como vimos en la gestión de la configuración, el ciclo de mantenimiento tiene las mismas partes, las mismas etapas. Primero tenemos que realizar un análisis, ¿sí?, sobre cuál es la modificación que se le va a realizar al sistema. Luego, el diseño, donde se rediseña para incorporar estos cambios. Luego se implementa, donde se recodifica y se actualiza la documentación interna del código. Fíjense que estamos tocando todas las partes del ciclo de vida del software, ¿sí? Luego hay que volverlo a probar, hay que actualizar la documentación y hay que informar que hubo este cambio, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros para que nuestro mantenimiento sea más simple? Bueno, cuando estamos iniciando nuestro proyecto, ¿sí?, en todas las etapas del ciclo de vida, podemos tener recaudos para que el mantenimiento sea más simple. Por ejemplo, en el análisis podemos armar planes temporales, tener en cuenta los controles de calidad, establecer posibles mejoras e incluso, y una cosa importante, estimar recursos para el mantenimiento, ¿sí? En la etapa de diseño arquitectónico y realizar un diseño arquitectónico que sea claro, modular, modificable, ¿sí? Entonces va a ser mucho más simple para cuando yo tenga que modificarlo, si es que lo tengo que hacer. Cuando estoy en la etapa de diseño detallado, tener en cuenta no solamente el código, los algoritmos, las estructuras de datos, que tengan notaciones, que tengan comentarios, sino también en la etapa de diseño de interfaz, cómo voy a especificarla, cómo voy a tener en cuenta el manejo de errores, el manejo de excepciones, ¿sí? Eso va a hacer que el mantenimiento sea más simple. En la etapa de implementación, cuando yo estoy generando el código, es importante tener en cuenta la indentación, los comentarios, ¿sí?, la codificación que sea simple y clara. Y en la etapa de verificación, hacer lotes de prueba y resultados, que eso también a veces lo hacemos en la etapa de análisis, ¿sí? Eso ayuda muchísimo a las personas que tienen que realizar el mantenimiento. Vamos a encontrar, o hay, mejor dicho, 4 tipos de mantenimiento. El primero es el mantenimiento correctivo, ¿sí?, que es el mantenimiento donde se diagnostica y se corrigen errores. Pero los errores pueden ser desde un
un error de procesamiento donde hay una salida que es incorrecta en el sistema, o un error de rendimiento donde el tiempo de respuesta, por ejemplo, es demasiado alto, no es el que corresponde, o un error en la documentación, donde la funcionalidad que presenta mi sistema no concuerda con el manual del usuario. Luego está el mantenimiento adaptativo, que es una modificación del programa debido a cambios en el entorno, ya sea hardware o software. Puede ser, por ejemplo, desde un pequeño retoque hasta una gran reescritura del código. Puede ser que los cambios sean en el entorno de los datos o en el entorno de los procesos, por ejemplo, ¿sí? Hay que migrar a otra plataforma. Luego está el mantenimiento perfectivo, ¿sí? Donde la idea es mejorar al sistema, añadir nuevas funcionalidades, por ejemplo, que haya requerido el usuario. Podría ser una ampliación, por ejemplo, podría ser algo para que fuera más eficiente. Y por último está el mantenimiento preventivo, que es la modificación del software para mejorar el software justamente para el mantenimiento preventivo, que es se realiza antes de que se realice una petición de mantenimiento para mejorar algún aspecto, ¿sí?, del sistema, y que eso haga que el sistema funcione mejor, o que estamos previniendo algún error antes de hacer un mantenimiento correctivo, etcétera. Dentro de los tipos de mantenimiento, el mantenimiento que más se realiza es el perfectivo, ¿sí? Donde lo que dijimos es que se realiza para mejorar a mi sistema, ¿sí? O añadir nuevas funcionalidades, etc. Luego está el adaptativo, donde podría ser algún cambio en el hardware y software, que entonces debemos adaptar nuestro sistema a ese cambio. Luego está el correctivo, que es el que en general uno reconoce, ¿sí? Ante los errores hay que cambiarlo. Y el preventivo es el que menos se realiza y es justamente que está previniendo algún posible error. Entonces, cuando yo voy a iniciar un mantenimiento, tengo que establecer qué tipo de mantenimiento voy a realizar. Luego ingresa la solicitud del cambio e ingresa el sistema existente. Entonces tengo que analizar el impacto del cambio, ¿sí? Ya sea un cambio, un mantenimiento preventivo, adaptativo, correctivo, perfectivo. Tengo que tenerlo en cuenta. De este análisis va a salir como documentación, o hay que tener en cuenta el impacto, el alcance, y lograr recolectar una hoja de ruta del rastreo, ¿sí?, de este cambio, para poder justamente rastrearlo. Una vez que lo analicé, tengo que comprender más específicamente cuáles son los cambios que voy a tener que realizar, en qué partes de mi sistema va a influir. Voy a tener que tener en cuenta la complejidad, la modularidad, la documentación, la autodescripción, muchas cosas que para que posteriormente este sistema resulte de igual manera fácil de mantener. Una vez que he hecho una gran comprensión, o he realizado una comprensión de este mantenimiento, tengo que implementar el cambio, ¿sí? Tengo que tener en cuenta la adaptabilidad, ¿sí?, de mi sistema a este cambio,
Luego tengo que considerar el efecto onda. Y por último, comprobar nuevamente el software afectado, ¿sí? El software afectado tengo que tener en cuenta que sea fácil de probar, fácil de verificar, porque voy a tener que hacerlo, voy a tener que verificarlo y probarlo. Y por último sale el sistema nuevo, con las modificaciones ya realizadas. Y en esta etapa encontramos una definición que es rejuvenecimiento de software, que tiene que ver con el mantenimiento, y el rejuvenecimiento de software es justamente un enfoque que ayuda a prevenir la degradación de los sistemas, ¿sí? Relacionada justamente o en la aparición de otros fallos que estén relacionados con el envejecimiento del software. Y este rejuvenecimiento del software justamente incluso intenta aumentar la calidad e intenta que el sistema pueda ser mantenido más tiempo. Y entonces contempla o mira con un poco más de detenimiento algunos problemas que podemos encontrar en nuestro sistema, ¿sí? Entonces, el rejuvenecimiento en realidad es, como dijimos, un enfoque que previene la degradación, ¿sí?, de nuestro sistema. Y los tipos de rejuvenecimiento que vemos son la redocumentación, la reestructuración, la ingeniería inversa y la reingeniería. En esta diapositiva vemos para cada uno de los tipos de rejuvenecimiento desde dónde parte y hacia dónde llega. Fíjense, y ahora vamos a ver un poco más específicamente cada uno. Por ejemplo, la reestructuración del código sale del código y llega al código, ¿sí? Simplifica y mejora la estructura del código. También la reestructuración de documentos parte del código fuente y llega al diseño. Ahora lo vamos a ver bien. La ingeniería inversa tiene que ver con partir del código y llegar al diseño y a la especificación. Y bueno, y la reingeniería toca todas las etapas. La redocumentación es la análisis del código para producir documentación del sistema. Muchas veces suele pasar que el código fuente es obsoleto o al menos nosotros no lo hicimos y no tenemos ninguna documentación respecto a ese código. La redocumentación lo que hace es analizar ese código para generar documentación de ese código, ¿sí? Desde tratar de hacer algún documento que nos permita establecer bien cómo ha sido diseñado, cómo son los flujos de datos, cómo es la jerarquía de llamado de componentes, entender de qué se trata ese código es la redocumentación. Luego viene la reestructuración. La reestructuración también tiene que ver con el código, ¿sí? Pero ya no es hacer documentación de ese código, sino tratar de modificar ese código para que sea más simple, para que se pueda interpretar bien ese código fuente, para que su representación interna sea ordenada. Si tenemos un código que no está estructurado, estructurarlo, ¿sí? Entonces, y incluso después de esto podría haber una redocumentación, ¿sí? Pero al principio podemos hacer una reestructuración para ordenar el código mismo. La ingeniería inversa es un poco más compleja y imagínense ustedes que les llega un código fuente, solamente el código fuente. He escuchado a muchas personas que les ha pasado eso,
que solamente tienen el código fuente, no tienen ninguna documentación de ninguna de las otras etapas, no tienen ningún manual del usuario, etcétera. Y entonces lo que hacen es aplicar ingeniería inversa y tratar de generar documentos, por ejemplo, documentos de diseño, documentos de, incluso hasta de especificación, documentos para establecer cómo están diseñados los datos, cuáles son sus estructuras, bueno, hasta la documentación de manual del usuario, si es que fuera posible. Pero la idea es que uno tiene el código fuente solo, ¿sí? Y lograr sacar de ese código fuente, tratar de entender ese código fuente para lograr todas las documentaciones previas que nosotros no contamos con ella. Y por último, la reingeniería, que tiene que ver con la ingeniería inversa, porque es, yo tengo un código que no reconozco, que conozco solamente el código, no tengo ninguna otra fuente de información respecto a ese código, entonces le aplico la ingeniería inversa, lo que hago es generar una especificación, un documento de diseño, todo lo que logre hacer, y una vez que tengo toda esa documentación, tratar de mejorar el código, ¿sí? Por eso se llama reingeniería. Y hasta acá terminaríamos con la teoría de mantenimiento. Recuerden que vimos 4 tipos de mantenimiento: el correctivo, el adaptativo, el preventivo y el perfectivo. Pero además vimos otra, otra definición, que es rejuvenecimiento del software. A veces el software que tenemos en nuestras manos es difícil de mantener y tenemos que tomar una decisión un tanto más compleja, e incluso estaríamos pensando en tirar el sistema que tenemos y comenzar uno nuevo, que sería la barrera del mantenimiento. Pero antes de tirar ese sistema, se puede aplicar el rejuvenecimiento del software para ver si logramos extender la vida útil del sistema, ¿sí? Y ahora, y por último, y este sí es el último tema que vamos a ver en ingeniería, vamos a ver ciertas definiciones básicas sobre lo que es la auditoría informática. La auditoría, el concepto de auditoría, dice que es un examen crítico, ¿sí? Se hace una, se critica, es una crítica constructiva que se realiza con el objeto de evaluar la eficiencia y la eficacia de alguna organización, alguna sección, algún sistema, algún software, algún servicio, ¿sí? Algún organismo, y determinar cursos alternativos, o sea, recomendar cursos alternativos para mejorar a esto que estamos evaluando, ¿sí? E incluso lograr o mejorar los objetivos propuestos. Esta actividad no es una actividad meramente mecánica, sino que está realizada por una persona, que es el auditor, y este auditor debe tener ciertas características, debe tener un juicio profesional sólido, maduro, debe ser objetivo, ¿sí? Justamente para poder juzgar estos procedimientos de manera objetiva. Y evaluar, bueno, está juzgando, está analizando la eficiencia y la eficacia de algo y juzgar si realmente está bien hecho o recomendar cuáles son las acciones para mejorar esto.
Estas auditorías pueden ser tanto internas, externas o una combinación de ambas. ¿Qué significa? La auditoría interna es una auditoría de una persona que forma parte de la organización que está siendo auditada, ¿sí? Por lo tanto, la objetividad de la cual yo estaba hablando previamente no es tal, es menor, pero siempre se encuentran algunas mejoras cuando, por más que la persona, el auditor interno, forme parte de la organización, siempre el auditor interno lo mira con un ojo crítico, de manera que siempre se encuentran mejoras de cómo se realiza como una actividad específica, o cómo se realiza un software, o cómo se está trabajando en una organización, etc. Cuando hablamos de la auditoría externa, estamos hablando de una persona que justamente está fuera de la organización, y en ese caso sí es objetivo, ¿sí? Y en ese caso seguramente que ve muchas más cosas de las cuales el auditor interno no ha visto. Y combinación de ambas significa realizar una auditoría interna y una auditoría externa, que es lo más recomendado. Cuando hablamos de auditoría informática, hablamos de una revisión y una evaluación de un área informática, ya sea de una empresa que tiene un área informática y quiere ser y tiene que ser auditada, o quiere que sea auditada, de una dirección informática de algún ministerio, de alguna secretaría, de alguna dirección, ¿sí? Cuando hacemos auditoría informática de ese tipo de lugares, se evalúa y se revisa la organización que participa, ¿sí? Por ejemplo, la gente que comprende esa área, y es la que trabaja justamente con los sistemas, etc. Además de la organización, hay que evaluar los sistemas, los procedimientos que son usados, los controles que se tienen en cuenta y el hardware, ¿sí? Los equipos, la utilización, la eficiencia, la seguridad que tienen esos equipos, ¿sí? ¿Y para qué sirve la auditoría informática? Justamente la auditoría permite definir estrategias que permite prevenir delitos, problemas legales, definir seguridades de acceso, ¿sí?, al sistema, o verificar qué tan seguros son esos accesos, documentar los cambios en la configuración, verificar, si se aplican ciertas normas de calidad. Siempre la auditoría informática es una actividad preventiva, y el auditor siempre sugiere, no ordena, ¿sí? El trabajo que tiene un auditor es evaluar, verificar y recomendar, sugerir. Nunca se impone nada que dice el auditor. Los procedimientos de auditoría varían de acuerdo a cada organización, a cada lugar que está siendo auditado, y el lugar que está siendo auditado tiene que ser evaluado desde todo punto de vista, ¿sí? Como vimos previamente, tenemos que ver desde las computadoras, los programas, la organización, todo forma parte de la auditoría informática. Y como hablamos de qué era auditoría, ahora vamos a hacer una definición de lo que es en realidad la auditoría informática, ¿sí? Ya teniendo un poquito más de conocimiento de qué estamos hablando cuando hablamos de auditoría,
y un poco, ya entramos un poco en la auditoría informática, vamos a definir lo que es auditoría informática. Auditoría informática es una función que ha sido desarrollada para asegurar la salvaguarda de los activos de los sistemas de computadoras, mantener la integridad de los datos y lograr los objetivos de la organización en forma eficaz y eficiente. Por otro lado, también hay otra definición que dice que es la verificación de los controles en las siguientes 3 áreas de la organización, de una organización informática: aplicaciones, desarrollo de sistemas, instalación dentro del centro de cómputo. Fíjense que acá habla de las 3 patas que nosotros estábamos viendo previamente. Y acá podemos sacar varias cosas que nos resultan importantes. Por ejemplo, de esas definiciones vamos a rescatar ciertas definiciones o ciertos párrafos que nos resultan importantes. Primero, salvaguardar los activos. Salvaguardar los activos se refiere a proteger al hardware, al software y al recurso humano de la organización. Cuando habla de integridad de datos, bueno, justamente los datos deben mantener consistencia y no duplicarse, por ejemplo. En otra parte hablaba de efectividad de sistemas. Bueno, los sistemas deben cumplir con los objetivos de la organización. Y eficiencia de los sistemas significa que se cumplan los objetivos con los menores recursos, ¿sí? Con la mínima cantidad de recursos. Y luego seguridad y confidencialidad. Bueno, eso es importante. ¿En qué puede influir una auditoría informática en mi sistema, en mi organización? Justamente lo que podemos lograr es controlar el uso de las computadoras, ¿sí? Tener presente en qué momento se usan, cuándo se usan, si se usan de manera adecuada, ver si se tiene una pérdida de capacidades de procesamiento de datos y por qué, mantener o la necesidad de mantener la privacidad individual, verificar si eso se está logrando. Podemos evaluar si hay pérdida de la información o si hay mal uso de la información, si se están tomando decisiones incorrectas. Y bueno, por último, la necesidad de mantener la privacidad en la organización, que sería también un poco lo mismo de arriba, que habla de la privacidad individual. Acá también hablamos de la privacidad de la organización. Todo eso, todos esos factores y varios más que a ustedes se les pueden generar, se les pueden ocurrir, son elementos que pueden surgir a raíz de una auditoría informática. Bueno, ¿y cuál es el campo de acción? Hablamos de que vamos a evaluar tanto el software, el hardware y la organización en sí. Y entonces, lo que podemos hacer primero es evaluar de manera administrativa al área informática, ¿sí? Ver si se cumplen los objetivos del área informática, ver si tienen y se cumplen metas, planes, políticas, procedimientos, ¿sí? Establecer si la organización del área y su estructura está bien definida o se puede mejorar. ¿Cuáles son las funciones y niveles de autoridad y responsabilidad de esta área? ¿Quién la tiene esa responsabilidad? Si está bien otorgada esa responsabilidad. Si se logra una integración correcta de los recursos materiales y técnicos. Si los costos y controles presupuestarios se realizan de manera correcta. Y si existen ciertos controles administrativos del área, por ejemplo, de procesos que se realizan de manera electrónica. Luego está la evaluación de sistemas, procedimientos
y de la eficiencia que se tiene en el uso de la información, ¿sí? En el primer punto hablábamos desde el punto de vista administrativo. Y ahora ya estamos hablando de evaluar a los sistemas y procedimientos, ¿sí? Se puede realizar una evaluación del análisis de los sistemas y sus diferentes etapas, evaluar el diseño lógico, evaluar el desarrollo físico, establecer si hay control en los proyectos, si hay instructivos y documentación, cómo se realizan las implantaciones, si hay confidencialidad de los sistemas, si hay control de mantenimiento, etc. Luego está la evaluación del proceso de datos de los sistemas y de los equipos de cómputo, ¿sí? Estamos hablando de controlar los datos fuentes y el manejo de estos datos, cómo se operan, cómo es la salida, cómo se realiza el almacenamiento de estos datos, si el centro de cómputos tiene un orden, ¿sí? Todo eso tiene que ver justamente con el proceso de los datos de los sistemas y los de equipos de cómputo. Si estamos hablando de software, hardware, redes, bases de datos, comunicación. Luego está seguridad y confidencialidad. ¿Existe confidencialidad en toda el área? ¿Existen respaldos de la información? ¿Existen seguridades en la utilización del equipo? ¿Existe seguridad del personal? ¿Hay un plan de contingencia y procedimientos en el caso de que haya algún problema? ¿Se puede llegar a restaurar equipos y sistemas? Y por último, se puede auditar aspectos legales de los sistemas y de la información. Imagínense que estamos evaluando un área crítica, como por ejemplo de algún ministerio que tenga que establecer o que tenga que cumplir con ciertos aspectos legales, ¿sí? Bueno, en ese caso también se puede llegar a... Y hasta acá llegamos con la última teoría. Ha sido un cuatrimestre diferente y realmente ha sido complejo para ambos, tanto para ustedes como para nosotros. El desarrollo de la materia ha sido lo que mejor hemos podido hacer. Es algo muy diferente, pero bueno, espero que hayan logrado transcurrir o hayan logrado recorrer la materia de la mejor manera. Y cualquier duda, ustedes ya saben que pueden mandarnos algún mensaje o por la plataforma lo que necesiten.